Hola a todos, espero que estén súper bien. Les doy la bienvenida a la retroalimentación de la clase de ciencias de la clase 12, que tenía que ver con sustancias puras, mezclas, separación de mezclas y la importancia del agua. En cada tema voy a ir haciendo un pequeño resumen de la materia más importante antes de pasar a las preguntas y sus respuestas correctas. Lo primero es lo que es una sustancia pura y lo que es una mezcla. Las sustancias puras se definen como aquellas que su naturaleza y su composición no varía o es constante. Y yo tengo dos tipos, los elementos y los compuestos. Los elementos no puedo descomponerlos en cosas más sencillas. Los elementos son todos los que forman la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, puedo tener carbono, puedo tener azufre. Cada uno de esos elementos yo no lo puedo descomponer en algo más sencillo. ¿Ya? Otra sustancia pura serían los compuestos, lo que uno asocia a las moléculas, que está formada por dos o más elementos que pueden ser iguales o distintos. Por ejemplo, el agua. El agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y su composición no va a variar en el sentido de que esa molécula de agua siempre va a estar formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su composición es constante. Cualquier otro tipo de molécula, ácido sulfúrico, está formado por distintos tipos de átomos, distintos tipos de elementos, y su composición va a ser constante también. Ese ácido sulfúrico siempre tiene dos hidrógenos, un azufre, cuatro oxígenos. Por otro lado, una mezcla está formada por dos o más sustancias puras. En una mezcla homogénea, yo no distingo los componentes a simple vista. Por ejemplo, el agua con el azúcar, a un vasito de agua le echo azúcar, lo revuelvo, y yo ya no puedo distinguir qué parte es agua y qué parte es azúcar. Veo todo junto en una pura fase. Eso se denomina fase. Otro ejemplo sería el agua de mar. Yo en el agua de mar tengo un montón de cosas disueltas. Tengo sales, tengo ácidos, tengo aniones, puedo tener cationes, tengo un montón de otras sustancias puras. Cada una de estas sería una sustancia pura por su cuenta, pero están todas juntas en lo que sería el agua de mar. Y como yo no puedo distinguirlas, es una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea, yo puedo distinguir los componentes a simple vista. Por ejemplo, cereal con leche. En un bol, en un vasito, o sea, en un platito, he hecho la leche, he hecho el cereal, lo revuelvo, pero yo los sigo distinguiendo. Sé cuál parte es cereal y sé cuál parte es leche. Otra mezcla heterogénea sería una ensalada. Yo mezclo distintas cosas en la ensalada, pepino, lechuga, tomate, lo que sea, y yo los puedo seguir distinguiendo cada uno del otro. Entonces, con eso en cuenta, vamos viendo las preguntas. La primera. La sal de mesa o cloruro de sodio se considera una sustancia pura porque la sal está conformada por el mismo tipo de molécula. Acá me dan la molécula, cloruro de sodio. Entonces, como les decía, cuando yo tengo una molécula, voy a tener una sustancia pura, porque tiene una composición constante. Siempre voy a tener esto en la sal de mesa. Y siempre va a estar conformado por sodio y por cloro en la misma proporción. ¿Ya? La primera está formada solo por un elemento, eso ya es falso, porque acá nos dicen que tenemos una mezcla, o sea, un compuesto que tiene sodio y cloro. Tengo dos elementos ahí. Porque no se puede distinguir su componente a simple vista, eso tiene que ver si es que fuera una mezcla homogénea, pero acá me están diciendo que es una sustancia pura. Y está formada por moléculas de diferente tipo, tampoco. Aquí yo tengo un puro tipo de molécula, que es la que tengo acá, cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, es una sustancia pura porque está conformada por un mismo tipo de molécula. Tengo solo esa. Pasemos a la siguiente. Si con la premisa de que todos los minerales al ser extraídos contienen impurezas que deben ser eliminadas, usted clasificaría el mineral bruto como, aquí yo tengo una foto, y ¿qué es lo que puedo ver? Que tengo dos cosas distintas. Una parte de ese mineral es plumita y la otra es dorada. Y yo de eso quiero extraer solo una de las partes. Entonces esto yo lo puedo tratar como una mezcla heterogénea, porque yo puedo ver diferentes compuestos. Cuando veo un mineral y veo de repente que tiene una parte verdecita,
otra azul, otra quizá amarilla, otra rojiza. Todos esos colores distintos se deben a que yo tengo distintos minerales ahí. Entonces los puedo distinguir. Puedo ver que no todos están juntos. Una parte es verde, la otra es roja. Entonces ahí yo veo dos minerales distintos. Entonces sería una mezcla heterogénea. No es una mezcla homogénea, por lo mismo, porque puedo separarlo a simple vista, puedo ver que hay diferentes partes. No es una sustancia pura porque ahí yo tengo un montón de minerales distintos. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Entonces, ahora ya era pregunta libre, ahí ustedes podrían dar diferentes ejemplos. Me hacían un ejemplo cotidiano de mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Entonces, homogénea, recuerden, no puedo distinguir a simple vista lo que tengo dentro de esa mezcla. Como les decía, agua de mar, agua de un río también. En el agua de río yo tengo nutrientes, sales, minerales disueltos, y no puedo distinguirlo. El aire, también tengo muchas sustancias puras juntos en el aire. En el aire tengo oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, agua, partículas, tengo un montón de cosas en el aire. Y yo no las puedo distinguir. Y juguito en polvo también. También puede ser agua con sal, agua con azúcar, todo lo que sea una mezcla donde yo no puedo distinguir sus componentes. Y una mezcla heterogénea es donde yo sí puedo distinguirlos. Como les decía, cereal con leche, ensalada, agua con arena, porque yo veo que el agua queda arribita y generalmente la arena queda abajo separada. Eso sería lo referente a mezclas y sustancias. Ahora vamos a ver un poquito de cómo separar estas mezclas. Porque, por ejemplo, acá, en el agua con la arena, tengo un vasito de agua, aquí tengo la arena y aquí queda el agua arriba. Y la idea de repente es que yo quiero separar esas dos cosas. Y tengo diferentes técnicas dependiendo del tipo de mezcla que yo vaya a hacer. Entonces voy a ver más o menos rápido la más importante y después vamos con los ejercicios. La más simple es la decantación. Dice mezcla heterogéneas, donde yo tengo diferentes fases, puedo distinguir los componentes y estos tienen distinta densidad. Por ejemplo, el agua y el aceite. El agua y el aceite yo lo pongo en un aparatito similar a esto, y aquí en este tubo yo veo que se separan. El agua es más densa, queda abajo, y el aceite, que es menos denso, queda arriba. Y esto tiene una llave, y yo la abro y hago que salga todo el agua. Y justo cuando voy llegando al aceite, la cierro. Y ahí evito que salga el aceite. Y ya lo separé. El agua me queda acá abajo, el aceite me queda acá arriba y lo puedo tirar en otro vasito. Ya eso se llama decantación. Y este es un embudo de decantación. La otra es evaporación. Separar un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, sal disuelta en agua. Y esto sería esa imagen. Aquí yo tengo sal con agua, aquí está en inglés, lo siento, pero ustedes me van siguiendo. Acá yo tengo sal con agua. Y lo que voy a hacer es evaporar el agua, calentándola, y aquí abajito me va a quedar la sal sola como sólido. Después esta agua que está en vapor, como está en vapor, está caliente. Entonces yo la hago pasar por otro tubito que está frío, y ahí hago que el agua se condense y salga como líquido en otro vasito. Entonces, con este proceso que se evapora el agua, lo hago pasar por otro tubito y lo recojo el agua en otro vaso, y acá me queda la sal sólida. Entonces, evaporación, voy a evaporar el líquido y el sólido me va a quedar en el recipiente original. La filtración es cuando yo separo un sólido y un líquido a través de un papel filtro, y el sólido es como más o menos grande. Por ejemplo, no sé si habrán filtrado alguna vez o han visto filtrar café, que usan unos papelitos donde hago pasar el café que no está bien disuelto, y en el papel quedan los granitos de café y el agua sale como goteando. Eso sería una filtración. Imantación sería cuando yo en una mezcla tengo sustancias que puedo atraer con un imán. Por ejemplo, algo como bien concreto sería si yo en agua tengo clips metálicos y yo le acerco un imán, veo que los clips se van hacia ese imán. Entonces yo lo puedo separar. ¿Ya? Tamizado es separar sólidos según tamaño de partícula. Por ejemplo, podría ser un colador. ¿Ya? Si van a hacer un queque y tamizamos la harina,
yo veo que ya pasa la harina, pero de repente me quedan grumos que son más grandecitos que no pasan por ese colador. Y entonces ahí yo estoy separando un sólido donde tengo diferentes tamaños de partículas. También si lo hago con la arena, puede ser. En la arena aquí yo tengo partículas de diferente tamaño. Entonces si lo hago pasar por un colador finito, voy a ver que algunas salen, las más chiquititas, pero las más grandes no pasan. Entonces ahí lo estoy separando. Cristalización, ahí ya un poco más complejo, hay sólidos que forman cristales, no nos vamos a meter mucho en eso. Centrifugación, voy a separar sólido y líquido, que se hace haciendo girar un tubito. Entonces cuando yo hago girar un tubito, el sólido se va separando y el líquido también queda en otra parte. Sublimación, destilación, cromatografía, esas ya son un poco más complejas también. La sublimación, separo dos sólidos, perdón. Acá tengo un vasito que tengo un sólido 1 y un sólido 2. Uno de esos sólidos sublima. Si es que se acuerdan de eso, es cuando paso de sólido a gaseoso directamente. Entonces, si yo tengo que ese sublima, puedo calentar esto, voy a ponerle ahí fueguito, y el sólido 2 va a pasar a gaseoso. Y el sólido 1 va a quedar ahí. Entonces ahí lo estoy separando también. Y lo último que vamos a ver de acá, para que nos sirva para las preguntas, es la lixiviación, que es cuando yo tengo un solvente líquido, se pone en contacto con un sólido pulverizado, produciéndose la disolución de uno de los componentes del sólido. Ya es un poco difícil de entender a la primera con la definición, así que vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, primero, ¿cuál sería una forma adecuada de separar sal y agua? Evaporación, con el mismo ejemplo que vimos antes, ¿cierto? Tengo un vasito, tengo sal con agua, lo caliento, y lo que va a pasar, vamos a poner aquí, es que acá va a quedar solo la sal, y aquí en otro vasito voy a recoger el agua. ¿Ya? Acá el agua se evapora, lo recojo en otro tubito y hago que caiga en un vaso que esté al lado. Sería evaporación. ¿Cuál sería forma adecuada de separar aceite y agua? También lo vimos, ¿cierto? Decantación, donde tengo ese tubito y hago que se separen por densidad. Acá me queda el aceite, acá me queda el agua, y acá yo tengo una llave. Entonces, abro esa llave, hago que baje todo el agua, y justo cuando pase el aceite, la cierro. Y ahí ya terminé la separación. Entonces, agua y aceite por decantación. Y la última es, si le entregan un polvo indicándole que es una mezcla homogénea sólida, formada por dos sustancias, y que una de ellas es soluble en agua, mientras que la otra no, ¿cuál pareja de técnicas le permitiría aislar la sustancia soluble en agua? Esta también es una pregunta un poco más compleja, así que la vamos viendo por partes. Me dice que yo tengo una mezcla homogénea de sólidos, o sea que vamos a imaginar que acá en un platito yo tengo distintos tipos de sólidos. Sólido ahí, las partículas rojas, y otro sólido, las partículas, o sea, las azules y las rojas. Tengo dos sólidos. Me dice que una de esas es soluble el agua y la otra no. Entonces, si yo ahora en verde hago pasar agua por acá, la única molécula que se va a arrastrar con el agua es la que es soluble en agua. ¿Ya? Entonces, hago pasar agua por aquí, y con el agua se va a arrastrar solo las partículas azules, porque esa es soluble en agua. Y la roja, que no es soluble en agua, va a quedar acá arriba. Como no es soluble en agua, no se arrastra con el agua, no le pasa nada. No la pesca nomás, queda ahí donde está bien. La otra, como es soluble, dice, ah, aquí viene agua, me voy a ir con ella. Entonces se arrastra con el agua que yo le hago pasar. Entonces ahí ya lo separé. Entonces acá, que hago pasar esas partículas, ese sólido con el agua, me queda en un vasito donde yo voy a recoger esto, me queda agua con el sólido que saqué recién. Entonces necesito lixiviar primero para sacar estos dos sólidos, para separarlos, y después necesito evaporar esto. Si mirara lo que hicimos con la sal y el agua, hago evaporar esto,
para separar el agua, y aquí me queda ese puro sólido que serían las partículas azules. ¿Ya? Entonces la lixiviación es eso. Tengo una mezcla de sólidos, pero no todos tienen la misma solubilidad. Entonces le hago pasar, por ejemplo, agua, y hay algunas partículas que van a decir, miren, aquí viene agua, me voy a ir con ella, y así yo la arrastro. Pero van a haber otras partículas que me dicen, yo no pesco el agua, no me interesa el agua, así que me voy a quedar donde estoy. Ya lo estoy separando. Eso con las mezclas, y ahora viene la importancia del agua. El agua, la idea, yo creo que ustedes tienen una noción de que es el componente mayoritario del cuerpo, que está dentro y fuera de las células, que es parte de los sangre y de los vasos linfáticos, que es parte de muchos de los órganos, porque nuevamente es el componente mayoritario, entonces está en todas partes de nuestro cuerpo. Es un solvente universal, en el sentido de que el agua me permite solubilizar en ella muchos compuestos. Ahí el nombre es un poco engañador. No disuelve todos los compuestos de la vida, pero sí muchos. Por eso se le llama solvente universal. Y forma parte de distintos procesos fisiológicos del sistema circulatorio, sirve como transporte, o sea, los nutrientes llegan a nosotros mediante el agua, en las plantas también. Las plantas recogen los nutrientes de las raíces y mediante el agua es impulsada a las diferentes partes de la planta. Nosotros funcionamos de una forma similar. Es un regulador térmico, es decir, nosotros podemos mantener una temperatura más o menos constante dentro de nuestro cuerpo debido a que somos mayoritariamente agua. El agua sirve mucho para captar y absorber calor y para después liberarlo. Y eso hace que mi temperatura no cambie tan bruscamente. Nosotros en nuestro cuerpo necesitamos que funcione a una temperatura más o menos estable. Si cambia mucho, nos enfermamos y dejamos de funcionar bien. Entonces el agua nos ayuda con eso. Es un líquido lubricante en las articulaciones, ¿ya? Para que funcione bien, para que se pueda mover bien. Y una ingesta adecuada de agua, en general, se dice que son 2 litros de agua al día. Eso va a cambiar dependiendo de las características individuales. Entonces, quizás si yo soy más grande, mido 2 metros y peso 130 kilos, voy a necesitar más agua. Si soy más chiquitito, voy a necesitar menos agua. Si tengo alguna condición, voy a necesitar más o menos agua también. 2 litros sería como lo general, pero hay que tomar en cuenta las características individuales. Entonces, con eso, el agua es vital para los organismos vivos en el cuerpo humano. Pero en el cuerpo humano podemos encontrar agua principalmente en sangre y linfa, lo que vimos recién, en los músculos y en las articulaciones, y en los mismos órganos sólidos, como el hígado, como cualquier otro órgano, también porque nosotros somos mayoritariamente agua. Entonces serían todas las correctas. Todas las anteriores son correctas. Después, dentro y fuera de una célula existe gran cantidad de agua. La principal función de esta es permitir que diferentes moléculas estén solubilizadas en agua y se transporten. ¿Ya? Mantener la estabilidad de la membrana celular, eso no es función del agua. Si se recuerdan, la membrana celular estaba formada por proteínas, por lípidos, por glicolípidos, fosfolípidos. Ahí no tengo agua, tengo otro compuesto que mantiene la membrana en su lugar. Mantener la integridad del ADN, eso tampoco. Ahí tengo otros compuestos orgánicos. Y evitar que se propaguen patógenos, eso tampoco es función del agua. Y yo tengo otro sistema, que puede ser el sistema inmune, que está actuando ahí. El agua lo que permite es que yo tengo una célula y que aquí yo tenga diferentes nutrientes que están disueltos en el agua, y eso hace que se arrastren con el agua. Para dónde va el agua, van esos nutrientes. Entonces el agua puede llevar a las células los nutrientes, puede desde la célula llevar hacia otras partes del cuerpo los nutrientes. ¿Ya? Al final el agua lo que me hace es como una cinta transportadora. Lo que yo ponga en el agua lo puedo transportar a través de todo el cuerpo. Y la última, indique según la información entregada en el video cuánta agua debemos tomar al día y de qué forma podemos hacerla ingresar al cuerpo.
Eso también a ustedes es de pregunta libre, ahí pueden ir variando un poco, pero la idea es 2 litros al día general y la cantidad exacta depende de cada caso. ¿Y cómo podemos ingresar? Tomando agua sería la más directa, pero también tenemos fuentes de alguna forma secundarias, ¿cierto? Los alimentos, todos tienen agua dentro de sí, en distintas proporciones. Las frutas y las ensaladas son las que más tienen agua dentro de ellas. Entonces ahí tenemos otra forma de hacer ingresar al cuerpo agua, ¿ya? Y eso sería la retroalimentación de esta clase. Entonces, recuerden repasar la diferencia entre sustancia y mezcla. Vayan observando a su alrededor lo que puede ser diferentes tipos de mezcla para ver si son homogéneas o heterogéneas. Vean y pregúntense, ¿esto qué tiene dentro? ¿Está formado por mezclas de qué cosa? Ya cuando se vayan a tomar un cafecito, ¿mezcla de qué tengo? Tengo café y agua. Es homogénea porque no los puedo ver, y ahí se lo toman tranquilo, pero vayan haciendo ese ejercicio de ver a su alrededor lo que es una mezcla homogénea y que es una mezcla heterogénea. Y lo mismo con el agua. Ya tomen conciencia de lo importante que es el agua para su funcionamiento, entonces lo importante que es tener una ingesta adecuada de agua. Ya 2 litros al día. Tomen agua, tomen 2 litros de agua al día, tomen agua. Eso, recuerden que cualquier cosa nos pueden preguntar, estamos disponibles para ustedes y quedamos atentos. ¿Ya? Ahí espero que tengan una buena semana, unos buenos días, vamos con todo el ánimo, ya estamos a mitad de año, así que hay que ponerle, bueno, estamos más a mitad del año. Nos vemos. Mm, mm, mm.